Muchas gracias, muy buenas tardes para todas y todos. Es un gran privilegio poder compartir esta mesa y un especial agradecimiento a Bernarda Mora, presidenta de UNACPU, y a Sixto Amaro, el director y jefe del equipo de representación de jubilados y pensionados del Banco de Previsión Social. Jorge Bruni, gracias por tus palabras, y a mí me gustaría particularmente agregar que todos los años de estudio que tuve no igualan con el aprendizaje que tuve en mi ejercicio profesional trabajando en la seguridad social en Uruguay. Yo creo que mi formación empezó cuando empecé a trabajar en la OIT y cuando tuve que venir por primera vez a Uruguay y acercarme al BPS y trabajar con los 4 directores de los 4 sectores y aprender lo que es la seguridad social en la práctica, en la realidad, las preocupaciones en el día a día. Y bueno, digamos, Ernesto, están Elvira, Ramón, bueno, y todos aquellos que pasaron por el BPS, Ariel, bueno, es una lista muy grande de colegas, Ever, bueno, no los voy a nombrar a todos, pero ciertamente es una... puedo decir que lo que he aprendido de seguridad social no lo aprendí en Argentina, ni en Chile, ni en Estados Unidos, lo aprendí acá en Uruguay. Entonces es una gran responsabilidad poder venir a compartir con ustedes esta charla. Y también destacar el peso que es poder hablar con ustedes, quienes son los que han transitado gran parte de su vida en el trabajo, y ahora como beneficiarios o como sujetos de derechos de la seguridad social. Entonces, realmente me toca hablar en muchos foros, en muchos ámbitos, pero en este momento, Álvaro, te confieso que siento el peso y una responsabilidad enorme de poder también provocarlos y comentar algo de lo que estamos discutiendo en el ámbito de la OIT en materia del futuro del trabajo y de la seguridad social. Muchas gracias por la invitación. Quiero comenzar comentándoles algo de qué es esta iniciativa del futuro del trabajo de la Organización Internacional del Trabajo. Es una iniciativa que ha puesto, que está liderada por nuestro director general, Guy Ryder. Tuvimos el privilegio de que el presidente Tabaré Vázquez estuviera en la Conferencia Internacional del Trabajo unas pocas semanas atrás, renovando este compromiso de colaboración que hay entre la organización y los actores tripartitos del Uruguay, ya todos los actores están trabajando en esta materia, lo cual nos llena de satisfacción como Oficina Internacional de Trabajo acompañándolos en esta iniciativa. Y creo que esta mesa hoy es parte de ese camino que estamos recorriendo conjuntamente y asumiendo los desafíos que mencionaba Álvaro. La iniciativa del futuro del trabajo es una propuesta en vistas del centenario de la OIT. En el 2019 la organización va a cumplir 100 años. Es un largo recorrido para construir un sistema normativo internacional. Ha tenido, por supuesto, muchas idas y venidas, ha tenido muchos desafíos en su historia, y creo que actualmente enfrentamos un desafío nuevo, renovado, que tenemos que todos asumir. Básicamente la invitación del director general es discutir los desafíos que tiene el mundo del trabajo en 4 ámbitos. El primero, y por eso traje estas figuras para poder compartirlas con ustedes, el primero tiene que ver con el tema del trabajo y la sociedad. El ámbito, probablemente uno de los ámbitos más importantes de realización de las personas, es el ámbito del trabajo. Y necesitamos justamente renovar y reflexionar sobre cómo contemporáneamente estamos viendo ese espacio de realización, ese espacio donde se construye ciudadanía, ese espacio donde se construye democracia. Mencionabas, Álvaro, la conjetura de Rifkin sobre el fin del trabajo, ¿no? Y ciertamente tú has dicho muy bien que esto no se ha cumplido, y claramente me parece que una de las conclusiones que vamos a tener en este ámbito es que necesitamos volver a renovar este compromiso en construir sociedades donde el trabajo tenga una centralidad importante para construir las relaciones sociales, en donde las políticas públicas también tengan en consideración este ámbito permanentemente. No es que solamente se trata de las políticas laborales, las políticas de mercado de trabajo. O sea, todas las políticas públicas tienen que tener en consideración
la importancia que tiene el trabajo. Que cuando hablamos de modelo de desarrollo, ahí tiene que estar la centralidad del trabajo. Cuando hablamos de modelos de seguridad social, tiene que estar el trabajo presente en ese sentido. Cuando hablamos de democracia, por supuesto, también tiene que estar el trabajo presente. El segundo ámbito en el cual invita el director general en su memoria de la Conferencia Internacional del Trabajo del 2015 es este desafío del trabajo decente para todos. Seguimos con unas enormes brechas en creación de empleos decentes para todas las personas que se van incorporando año a año a la población económicamente activa, al mundo laboral. Estos déficits no se han reducido a pesar de los esfuerzos y las políticas y los acuerdos que han realizado los grandes líderes internacionales, por ejemplo en el G20. La brecha sigue siendo persistente en términos de cantidad y de calidad de trabajo. Pero claro, también está cambiando la economía, está cambiando la forma en que se organiza la producción y las oportunidades de empleo se están generando en sectores nuevos, en sectores distintos, y eso nos lleva a reflexionar en dónde vamos a tener más oportunidades para poder afrontar este desafío del trabajo decente para todos. Algunos hablan de la economía verde, donde una mayor preocupación por los problemas medioambientales va a hacer que las políticas públicas generen más oportunidades de crecimiento y de generación de empleos en las economías, en las actividades productivas que sean medioambientalmente más sustentables. Entonces, probablemente ahí haya una oportunidad. La pregunta es, ¿estos sectores nuevos son los que van a poder cubrir estas brechas que tenemos en materia de trabajo decente? Bueno, ese es el otro ámbito de conversación que tenemos que tener. Mencionaba anteriormente también el ámbito de la organización del trabajo y la producción. Gran parte de los titulares que se llevan la discusión o que llaman la atención en materia del futuro del trabajo tienen que ver con este impacto de la tecnología, la robotización, la digitalización. Son todos temas importantes, pero no son los únicos que atañen a esta esfera. También importa cómo se está reorganizando, cuáles son los modelos económicos que están prevaleciendo en la forma de organización de la producción. Hemos estado hablando en el seno también de la Conferencia Internacional del Trabajo, el rol que juegan las cadenas mundiales de suministro, las cadenas de valor, o sea, cómo gradualmente las economías se han ido integrando al mundo, cómo los sectores económicos cada vez dependen más, y la producción y el empleo dependen más de la conexión que tienen con empresas multinacionales o cadenas globales de valor, y que el empleo en general está dependiendo del comportamiento y la calidad del empleo del comportamiento de esas cadenas de valor. Políticas muy, o digamos, exitosas que ha tenido Uruguay, por ejemplo, en materias de mejorar la calidad, por ejemplo, en la industria de la carne, ¿no? de generar un mecanismo de mejoramiento de la calidad, la trazabilidad para poder tener mayor presencia en los mercados mundiales. Bueno, esos productos están hoy conectados con cadenas globales de valor, en donde no solamente depende de lo que haga Uruguay, sino depende también cómo se regule, y volviendo a tu reflexión, Álvaro, cómo se regule esas formas de relacionamiento mundial. Hemos escuchado mucho sobre, por ejemplo, la cadena textil y los problemas, las grandes desigualdades que hay entre las empresas que están al tope de la cadena, que son los que hacen el diseño y capturan toda la renta de la cadena, y cómo se descentraliza en las economías emergentes en trabajos muy precarios la producción de estas prendas de vestir. Entonces, ahí hay que reflexionar sobre este relacionamiento que hay a lo largo y a lo ancho de las cadenas de valor. Nuevamente, la tecnología, la automatización, claro, va a destruir empleos, pero también va a dar oportunidades para que se generen empleos. Y la preocupación ahí es cuál va a ser el balance, si los empleos nuevos realmente son de la calidad que aspiramos en el marco de esta agenda de trabajo decente. Y finalmente, el ámbito de la gobernanza del trabajo. Este es un paraguas para poner en discusión aspectos que van desde la regulación del trabajo hasta las instituciones del trabajo. Cuando digo instituciones no me refiero solamente a las instituciones públicas, no a los ministerios de trabajo, sino a los institutos laborales en donde participan los distintos actores sociales, a los institutos donde se construyen espacios de diálogo social. En el sentido que el futuro del trabajo no va a estar determinado por una regla, no va a estar determinado por una política
política, sino va a estar determinado por lo que acuerden en el fondo los actores sociales, ¿no? Y las posibilidades de concertación social van a tener más sostenibilidad, van a tener más calidad en la medida que esos espacios de diálogo social sean mucho más participativos y más efectivos. Claro, venir a Uruguay a hablar de este tema, que es el país de América Latina donde hay probablemente más espacios de diálogo social, más espacios de participación social, es doblemente difícil, ¿no? Porque la vara acá está muy alta. Entonces, tratar de convencerlos a ustedes que hay que perseverar es un desafío muy importante. Pero esto lo quería relacionar la discusión sobre el futuro del trabajo con la seguridad social, porque claramente la seguridad social está construida sobre las instituciones laborales, pero también a través de otras políticas públicas que se integran en lo que hoy llamamos los sistemas de seguridad social, los sistemas de protección social. Y en ese sentido, voy a mostrar algunas gráficas que voy a tratar de sintetizarlas en palabras. Esta es una gráfica que tiene, y voy a hacer referencia en general a América Latina, ¿no? En América Latina, un trabajo reciente que hicimos en la OIT, que encargamos a Ocampo, quien fuera el secretario ejecutivo de la CEPAL, y ahora está trabajando en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, desarrolló una tipología de los sistemas de protección social en América Latina de acuerdo a su nivel de desarrollo en materias de cobertura, de solidaridad y nivel del gasto social. Entonces, él tipifica los sistemas en América Latina como aquellos que han avanzado en lograr cierta integralidad, y claramente ahí ustedes pueden ver que Uruguay está a la cabeza de este desarrollo, y la línea roja muestra lo que es el avance que han logrado hacia el año 2012, con los datos del 2012, y los puntos azules, los avances que tenían una década atrás en el 2002. Y claramente ven que prácticamente todos los países avanzaron, o sea, subieron de la línea, del punto azul al punto rojo. Pero quería mostrarles que el desafío de Uruguay, en el sentido que tiene un sistema integral, tiene un sistema desarrollado, yo diría que es doblemente más importante, porque lograr avances en un sistema desarrollado es mucho más fácil que lograr avances en un sistema, en países que tienen mucho más atraso, ¿no? En los países que tienen un sistema de protección social más limitado, como es el caso, por ejemplo, que nos toca trabajar a nosotros en el Cono Sur en Paraguay, con poco se puede hacer mucho, ¿no? Y hay menos pujas y hay menos dilemas de dónde asignar las prioridades. En el caso de Uruguay, donde tenemos un sistema desarrollado, altamente participativo, con mucha integralidad, me parece que el desafío es doblemente importante, porque hay que buscar los espacios donde se puede optimizar y darle, en cierta forma, prioridad al tema de la sostenibilidad de los sistemas. En ese sentido, esta gráfica lo que muestra también son esos tres desafíos que tienen los sistemas en América Latina, que podríamos sintetizarlos, bueno, hay un título ahí, las promesas incumplidas de la protección social en América Latina, porque podemos mostrar que incluso los países que han avanzado y tienen sistemas integrales tienen enormes desafíos, ¿no? Y todavía tienen desafíos en tres ámbitos principales, ¿no? Uno de ellos es la cobertura. Uruguay ciertamente tiene la cobertura más avanzada, pero también sigue teniendo algunos colectivos y algunos segmentos que necesitan ser incorporados a la protección social. Cuando hablamos, por ejemplo, del trabajo cuentapropista, del trabajo independiente, nuevas formas de empleo que van emergiendo en el mercado de trabajo, y a las cuales haré referencia más adelante, necesitan ser incorporadas a la protección social. Y acá me gustaría dar un ejemplo concreto que se relaciona con la discusión del impacto de la tecnología en las nuevas formas de empleo. El caso de los choferes que trabajan para Uber, ¿no? Claramente yo entiendo que ha habido mucha discusión y probablemente no sea una solución óptima la que se ha logrado, pero ahí claramente uno observa la acción del Estado diciendo: acá hay una actividad económica nueva, hay una actividad que hay que regular, hay que incorporarla al marco normativo del trabajo y a la seguridad social, ¿no? Y en ese sentido, probablemente es el primer país y el único país que ha avanzado ciertamente en darle una regulación a esta nueva forma de organización del trabajo en el transporte, ¿no? Que es a través de las aplicaciones de Internet, ¿no? Y en ese sentido me parece importante
que el Estado esté presente en ese rol que le compete en la regulación del trabajo. Y en ese sentido no hay que dilatar las cosas. Por supuesto que los esquemas de regulación no son perfectos, son perfectibles, tienen problemas de implementación, hay que irlos adaptando de acuerdo a la práctica, pero no se puede dejar al mercado que tome la iniciativa de la organización y la autorregulación de estas actividades económicas, y especialmente en lo que refiere a la seguridad social es sumamente importante que podamos cumplir el principio de la universalidad de la protección social incorporando a todos los colectivos de trabajadores. Entonces, en ese sentido, tenemos dos grandes desafíos a partir en materia de cobertura, de trabajar en lo que es la manifestación más clara de la desigualdad que tiene América Latina, que es la incidencia del empleo informal, el tamaño que tiene el sector informal. Hemos tenido en las décadas, a partir de los 50, un crecimiento importante que se incrementó fundamentalmente en los 80, cuando hubo programas de estabilización, el programa de reestructuración económica, que luego se profundizaron en los 90 con las privatizaciones y la regulación, en muchos casos, del mercado de trabajo. Y a partir del 2000 hemos logrado revertir a través de una mejora económica, pero también en una acción más decidida del Estado en tener programas más integrales de combate de la informalidad o del informalismo, como hicimos acá en Uruguay. Pero esta última desaceleración económica que estamos experimentando en los últimos 2 años nos obliga también a redoblar los esfuerzos de poder contener la posible informalización que hay de algunas actividades económicas, y creo que también los avances de muchos países han mostrado que estos indicadores tienen cierta resiliencia. Antes, cuando teníamos una desaceleración económica, cuando el crecimiento era muy pequeño, automáticamente crecía la informalidad. La experiencia, por lo menos acá que observamos los indicadores de Uruguay, es que la economía se ha desacelerado, pero no ha aumentado el informalismo. En ese sentido, me parece que es una buena señal que se ha logrado un piso de institucionalidad y de políticas laborales para poder prevenir y anticipar estos problemas de informalidad. Y en términos de la cobertura, esta gráfica muy rápidamente lo que muestra son los avances que hubieron desde el 2005 al 2015. Todos los puntos que están por arriba de esa recta azul que es creciente muestran que los países, prácticamente toda América Latina progresó, pero quiero destacar Uruguay allá arriba en el extremo, que no solamente tiene el indicador más alto de cobertura para el año 2015, que lo tenemos en los registros de este trabajo que estamos preparando sobre el panorama de la protección social en América Latina, sino además es uno de los países que hizo el salto cuantitativo más importante en los últimos 10 años. Nuevamente, hay el desafío de cómo cerrar esa pequeña brecha de cobertura que hay en los trabajadores que están ocupados y cotizan o hacen sus contribuciones al sistema de jubilaciones y pensiones. Todavía hay una pequeña proporción, pero Uruguay tiene un desempeño muy importante. Entonces, la primera promesa incumplida, el tema de la cobertura, y cuando digo incumplida, porque me refiero a otros países en la región que están muchísimo más rezagados que el caso de Uruguay. La otra promesa incumplida se refiere al impacto que tiene el sistema de seguridad social, el sistema de protección social en materia de reducción de la desigualdad. Hemos tenido también en la última década un desempeño bastante bueno en muchos países. Hemos logrado revertir ese efecto que tenía neutro o incluso desigualador que tenía la seguridad social. Lo que nosotros aspiramos es que el mercado de trabajo produce resultados muy desiguales, en el sentido que está fragmentado el mercado de trabajo, hay segregación ocupacional, hay problemas de inserción de ciertos colectivos, hay trabajadores que llegan con bajas calificaciones, entonces el mercado de trabajo naturalmente produce resultados muy desiguales, y en el caso de América Latina estos se incrementan más por la estructura productiva. Tenemos sectores de muy baja productividad que hacen que los efectos en la distribución salarial sean muy desiguales. Hemos logrado revertir un poco esto con las políticas de salario mínimo, hemos logrado revertir un poco esto con la expansión y la cobertura de la negociación colectiva, pero en general esto es un resultado logrado fundamentalmente acá en el Cono Sur. En el resto de América Latina todavía hay una deuda pendiente muy importante. Ahora bien, cuando hablamos de la seguridad social, queremos que los sistemas de protección social tengan un efecto de reducir, un efecto igualador, que permitan compensar estas diferencias que
en ingresos y en acceso a la seguridad social que arroja el mercado de trabajo, ¿no? Y en ese sentido todavía tenemos un largo camino por recorrer, ¿no? Muy rápidamente esta gráfica lo que muestra una manifestación clara de lo que les mencionaba anteriormente. Si a la población total la dividimos en 5 quintiles, que son 5 grupos de ingresos, partiendo por el grupo que está a la izquierda, que son el 20% que tiene menos ingresos en el mercado de trabajo, y los que están a la derecha, el 20% que tiene más ingresos en el mercado de trabajo, y vemos las tasas de acceso o de cobertura a los sistemas de pensiones durante la vida activa, vemos grandes diferencias. O sea, tasas de cobertura en el primer quintil que superan levemente el 10%, con tasas de cobertura del 70%. O sea que este es el efecto desigual que tenemos, no solamente en materias de ingresos, pero en acceso a la cobertura de la seguridad social. Entonces, necesitamos un sistema de seguridad social que tenga el suficiente músculo para poder revertir estos efectos desigualadores que produce el mercado de trabajo. Y finalmente, un tema que probablemente sea el tema de más vigencia en las discusiones que hay sobre la protección social en Uruguay, porque Uruguay ha avanzado en la cobertura, ha avanzado en el impacto distributivo que tiene la seguridad social. Una de las razones es que la cobertura es muy amplia, pero también porque la forma en que se definen las prestaciones, por ejemplo, en jubilación y pensiones, es una fórmula bastante progresiva, en el sentido que el tener una pensión mínima lo suficientemente alta genera un efecto también distributivo importante, pero el gran desafío es cómo mejorar la suficiencia de las prestaciones. A pesar de que Uruguay tiene una de las niveles de pensiones o de beneficios previsionales más altos en la región, claramente si le preguntamos a la mayoría de los jubilados y pensionados o de otras ramas de la seguridad social, nos dirán que es insuficiente, que no alcanza, el costo de vida es muy alto, y hay necesidades muy apremiantes en los adultos mayores. Y en ese sentido, entonces el desafío, especialmente en los países del Cono Sur, es cómo discutimos la mejora de las prestaciones, que se asocia también con la sostenibilidad de estas prestaciones. Estamos con mi colega Pablo Casalí, que es el especialista en seguridad social en el equipo en Santiago. Mañana se presenta en Chile el proyecto de reforma de las pensiones, lo va a presentar la presidenta Bachelet, y el foco de la propuesta de reforma tiene que ver con un mecanismo de financiamiento para poder mejorar las prestaciones previsionales. Y ellos están avanzando, están finalmente dejando el sistema exclusivamente basado en el sistema de capitalización, en las cuentas individuales, y están empezando a incorporar un sistema colectivo de financiamiento. La propuesta de la presidenta Bachelet va a ser incorporar por primera vez un sistema colectivo, un fondo común de financiamiento de las prestaciones a partir de las cotizaciones de los empleadores, que es algo que no tienen en Chile. O sea que el desafío por lo menos en el Cono Sur, de la suficiencia de las pensiones está muy presente. Ahora bien, tú mencionaste, o creo que Sebastián mencionó el tema de la demografía, Sixto creo que mencionó el tema de la demografía. Claramente, la demografía podemos pensar que nos está jugando en contra en términos de las posibilidades de tener un sistema suficiente de prestaciones. La participación que van a tener los adultos mayores en la población total se va a ir incrementando sustancialmente. Sin embargo, ya escuchamos estas amenazas en los años 90. Ustedes recuerdan que cuando se hicieron, por ejemplo, las reformas de pensiones que llevaron a la privatización total o parcial en muchos países de América Latina, había una preocupación por el tema demográfico. Han pasado 3 décadas, casi 4 décadas, y seguimos prácticamente hablando de la misma amenaza. Bueno, ahí me parece que hay un hecho de la realidad, que es que la población vive más, incluso la gente está trabajando más años en forma voluntaria o por necesidad, porque las prestaciones justamente son muy bajas, pero también tenemos otros dispositivos para poder mejorar la sostenibilidad de los sistemas. Y esos dispositivos tienen que ver con los nuevos roles que hay en el mercado de trabajo, por ejemplo, para las mujeres. Nosotros tenemos todavía en América Latina unas tasas de participación muy bajas
de las mujeres. Entonces nosotros podemos revertir o compensar, ralentizar el efecto demográfico mejorando nuestras políticas de empleo, mejorando nuestras políticas de inserción de los colectivos que todavía no tienen un acceso suficiente y pleno en el mercado de trabajo. Y uno de estos colectivos son las mujeres, donde las tasas de participación, si las comparamos con los países europeos, son sustancialmente bastante más bajas, y ahí necesitamos nuevos pilares en los sistemas de protección social. Por eso es tan importante la discusión que ustedes están teniendo en Uruguay con la política del sistema de cuidado. El sistema de cuidado es crucial para justamente tener una política no solamente de empleo, sino una política de protección social que colabore y coayude a mejorar las oportunidades de inserción plena y productiva de las mujeres, ¿no? Porque el otro problema que tenemos es que con este sistema de oportunidades y de incentivos, las mujeres terminan en segmentos segregados del mercado de trabajo o no tienen la posibilidad de tener una incorporación plena a tiempo completo, ¿no? en segmentos donde se puede aprovechar el potencial productivo que tienen las mujeres, ¿no? También tenemos un problema de inserción de los jóvenes y después tenemos el problema de la informalidad. O sea, si nosotros logramos reducir en 20-25 puntos porcentuales el promedio de la informalidad que tiene América Latina, o sea, un trabajador en América Latina de cada 2 están en la informalidad. Nosotros en el conjunto, en la región, logramos bajar esos índices, vamos a poder lograr compensar estos efectos en principio negativos para la sostenibilidad de los sistemas que tiene la demografía. Y finalmente, bueno, el espacio fiscal y la sostenibilidad. Anteriormente Álvaro comentaba su preocupación, y me hago cargo de los comentarios, de los estudios de pobreza que no logran incorporar o ser completados con los estudios sobre la distribución de la riqueza, ¿no? Y claramente ese es un tema que no solamente preocupa en América Latina, en Europa hay cada vez una preocupación más importante de tener una mejor evaluación de cómo se distribuyen las posibilidades, las capacidades contributivas que tienen los distintos segmentos de la población. Y claramente la posibilidad de realizar políticas más expansivas en materia de protección social y que esas sean sostenibles es que la política tributaria y la carga tributaria en términos de su nivel y de su estructura esté más balanceada y sea mucho más justa de lo que es actualmente en la región, ¿no? Tenemos un sistema impositivo que es bastante regresivo porque está basado en los impuestos al consumo y necesitamos mejorar la progresividad del sistema impositivo. En algunos países no necesariamente aumentar la carga tributaria, sino cambiar la composición. Por ejemplo, países como Brasil y Argentina ya tienen una carga tributaria razonable, comparable como la que tienen países de la OECD, los países europeos. Sin embargo, la distribución de esa carga tributaria es muy injusta y está muy sesgada hacia las personas de menores ingresos o menor capacidad contributiva. O sea que tenemos espacio, como decía, en lo que tiene que ver con las políticas de mercado de trabajo, en las políticas de protección social y finalmente en el espacio fiscal. Bueno, pero más allá de la informalidad y del problema general que tenemos en América Latina, está esta discusión del futuro del trabajo a partir de las transformaciones que tiene el mercado de trabajo. Estuvimos mencionando la aparición de estas nuevas formas de contratación o de empleo que se generan a partir del impacto de la tecnología, los cambios en la organización de la producción. Comentábamos esta mañana yo escuchaba la noticia de la preocupación que hay con el cierre de algunas sucursales bancarias, ¿no? Por la reorganización que está teniendo el sistema financiero, no solamente en Uruguay, sino en muchos países. Está cambiando el sector de los servicios financieros, el sector bancario está cambiando aceleradamente justamente por los cambios en la forma que se realiza el servicio y el impacto que está teniendo la tecnología. Mucha gente ya hace muchos de los trámites bancarios y de las actividades bancarias desde su celular, desde su casa, desde la empresa. Entonces, en ese sentido, claramente hay sectores que el potencial de creación de empleo se ha disminuido y sin pasar por una crisis del sector en términos de empleo, porque haya despidos masivos, hay progresivamente un cambio en la composición del empleo y hay una reducción en la incorporación de nuevos trabajadores en esos segmentos, ¿no? El lunes pasado también estuvimos en Chile con Uniaméricas,
la Federación, el Sindicato Global de Servicios, hablando con el capítulo de comercio y de logística y de transporte, y un poco estaban comentando la preocupación también que hay en la reorganización del modelo de venta minorista. Todo este sector del retail, del comercio minorista, está cambiando fundamentalmente por el impacto que tiene el comercio electrónico y las nuevas formas y los nuevos canales que hay de venta por parte de las grandes empresas, pero que también se está propagando hacia las pequeñas, medianas y pequeñas empresas, ¿no? Entonces, claramente ahí tenemos un cambio en muchos sectores donde las oportunidades de creación de empleo van a ser menores por la forma en que se organiza o el impacto que está teniendo la automatización y la tecnología. Pero también, a la vez, hay nuevas oportunidades en otros sectores, ¿no? Todos estos sectores requieren el desarrollo de capacidades informáticas, de generar una industria basada en el conocimiento que permita generar el software, las aplicaciones y el mantenimiento de esas aplicaciones y la adaptación a las realidades nacionales, porque no es la misma forma que cómo funciona Uber aquí, como que funciona en Chile. Si bien la aplicación es la misma, las modalidades a veces son distintas. Entonces esto requiere adaptaciones a los países y esto genera nuevas oportunidades de empleo que hay que tratar de maximizarlas y generar las mayores oportunidades para los trabajadores que se están incorporando. En ese sentido hay desafíos muy claros para las instituciones que tienen que ver con la formación para el trabajo, con la formación profesional. De que generar las habilidades digitales no solamente los trabajadores jóvenes, hay que hacer para todas las edades. O sea, los trabajadores adultos también necesitan ser beneficiarios de la posibilidad de tener acceso a recalificarse, a tener acceso a generar habilidades nuevas que son las que demanda el mercado de trabajo. Pero lo que hemos visto, y esto es parte de la discusión de un informe que produjo la OIT el año pasado, es el crecimiento de estas formas de empleo atípicas o no estándar, o sea, que son aquellas que se apartan de la relación tradicional, la relación asalariada, donde tenemos identificado un empleador, un trabajador, una relación asalariada, en donde hay un marco, hay una relación que está sujeta a cierto derecho, a cierta regulación. Tenemos el crecimiento del empleo temporal, del trabajo a tiempo parcial, el trabajo temporal a través de las agencias de empleo, la subcontratación, el trabajo por cuenta propia independiente, esta situación del Uber, es un cuenta propista, pero dependiente de un solo proveedor del servicio. Las relaciones de trabajo ambiguas, esto donde uno no sabe bien quién es el empleador, si la empresa que le paga el servicio, en definitiva, quien está generando la oportunidad de trabajo. Entonces, este conjunto de formas nuevas, atípicas, prácticamente en gran parte del mundo no están reguladas, ¿no? Y por lo tanto no están sujetas a la posibilidad, el trabajador no tiene acceso a la cobertura de la legislación laboral y por supuesto no tiene acceso a la seguridad social, especialmente la seguridad social contributiva. Pueden llegar a tener acceso a la seguridad social no contributiva. Entonces, claramente ahí hay un desafío importante de cómo avanzar en la regulación de esos segmentos, y el Estado no puede ser ajeno y tiene que tener un liderazgo en promover un diálogo para poder en forma colectiva avanzar en la regulación de esos sectores. Y finalmente, hablando de los dilemas para el futuro de la seguridad social, quería cerrar con una discusión justamente de los dilemas que plantea el financiamiento de la seguridad social. En este sentido, traigo a colación un título de un artículo en el diario El País, que fue, a ver si tengo la fecha, pero creo que es 2016, del año pasado, y justamente ante el debate sobre el agotamiento de la reserva de jubilaciones y pensiones que está teniendo el sistema español, la pregunta es si los robots y la caída que hay justamente del empleo en los segmentos y en los sectores que son tradicionalmente formales y son los que tienen mayor capacidad contributiva, si las empresas deberían también cotizar, o los robots que son incorporados para sustituir trabajadores deberían hacerse cargo también de la sostenibilidad del sistema de seguridad social. Y en ese sentido, me parece que en este caso Europa tiene mucho para ver de lo que ha pasado acá en el Cono Sur, ¿no? Y en el caso de Uruguay, el financiamiento de la seguridad social tiene ya hace muchos años, sino décadas,
de financiamiento mixto, de financiamiento a través de las cotizaciones, las contribuciones salariales y financiamiento de recursos afectados por los impuestos. O sea que la matriz de financiamiento a la que van a ir la mayoría de los países es muy similar a la que ya Uruguay tiene. O sea, un financiamiento mixto en donde un poco responde la inquietud de Álvaro respecto, bueno, ¿cuál es el rol del capital en el financiamiento y la sostenibilidad de la protección social? Y ciertamente en esa estructura impositiva me parece que hay que pensar formas de financiamiento donde el capital o aquellos segmentos que tienen más capacidad contributiva en términos manifestados a través de riqueza sean parte de la contribución que tienen que hacer para darle sostenibilidad a la seguridad social. O sea que ciertamente la capacidad contributiva de los trabajadores en América Latina, como les decía, está muy desigualmente distribuida y no alcanza para dar respuesta al financiamiento y al espacio fiscal necesario para darle la cobertura universal, la suficiencia necesaria y la sostenibilidad en el tiempo al sistema de jubilación y pensión. Entonces, la discusión también de las políticas tributarias, de cómo vamos a financiar en parte con impuestos al sistema de seguridad social, tiene que estar presente en las discusiones de futuro de la seguridad social. Uruguay tiene un camino ya recorrido y tiene un camino recorrido con algunas reformas también tributarias que han tratado de darle esa sostenibilidad necesaria al sistema. Me parece que el caso de Uruguay es un ejemplo que a mí me gusta comentar en muchos foros en donde todavía no se ha iniciado esa discusión de que la única forma que tienen los países de América Latina para poder alcanzar los niveles que tienen países como Uruguay, Argentina, Brasil, es justamente incorporar recursos tributarios. La capacidad contributiva de los trabajadores está en cierta forma en un límite. Hay algunas excepciones, estamos hablando, les mencionaba anteriormente el caso de Chile, donde las cotizaciones todavía son bajas y hay un espacio, pero aún aumentando en 5 puntos, como va a ser la propuesta de Bachelet, las contribuciones por parte de los empleadores para la seguridad social, no alcanza para darle sostenibilidad y para dar la suficiencia necesaria que aspiran, por ejemplo, en este caso los chilenos. Entonces, para cerrar y como conclusión de los desafíos para el futuro, está el dilema de cerrar las brechas de coberturas, buscar formas innovadoras para regular las nuevas relaciones de trabajo. Eso va a implicar que también en el seno de la OIT tengamos que reflexionar sobre el marco normativo que tiene la OIT, porque el marco normativo de la OIT se ha desarrollado fundamentalmente a partir de lo que es la relación asalariada tradicional. Todos los convenios hacen referencia a esa figura donde hay un empleador y un trabajador. Entonces vamos a tener que avanzar en esas discusiones de cómo incorporar en el sistema normativo internacional estas regulaciones nuevas. Y el segundo desafío tiene que ver con este dilema que plantea el financiamiento, que son sumamente controvertidos. A ningún empresario le gusta que se entienda que tiene que pagar más impuestos. A ningún trabajador le gusta que le digan que tiene que cotizar o que tiene que contribuir más de su salario para financiar la seguridad social. Pero tenemos que buscar los mecanismos a través del diálogo y del consenso para poder darles esa sostenibilidad necesaria al sistema de protección social. Y nuestra labor como OIT, modesta labor, es poder acompañar esos diálogos para lograr esos consensos que nos permitan dar un futuro de la seguridad social más inclusivo y más suficiente. Bueno, muchas gracias a todos. A continuación se procederá a la entrega de un presente en nombre de la UNASPU y del equipo de representación, para lo que en primer término lo hará la señora Brenda Mora, representando a UNASPU, para Fabio Bertranú. Agradecerle su presencia, por estar aquí. ¿Cómo no? Adelante, por favor. Primero quiero agradecer en nombre de UNASPU la participación de los conferencistas, el apoyo de Sebastián, que ha estado acá acompañándonos a nosotros. Quiero agradecer también a todos los que han concurrido en el día de hoy, que es una conferencia que significa tener la disposición para escuchar y a partir de ahí considerar los temas que de las mismas se han planteado. A todas las autoridades que hoy están aquí presentes, a nuestros compañeros de las asociaciones de jubilados y pensionistas de todo el país,
particularmente los que hoy están acá presentes, otros por razones de distancia no lo han podido hacer. Quiero también agradecer a los compañeros del Consejo Directivo Nacional de ONASPO, a la dirección de ONASPO, que hoy acá varios están presentes, hoy no lo pueden estar, otros por razones también, a la presidenta Brenda Mora, que ha viajado con un ómnibus desde Rocha, con un grupo de compañeras y compañeros que están justamente también participando aquí en la otra sala de acá arriba y que han llegado ya pasada la hora, lo cual muestra el esfuerzo de hacer el viaje y de estar presente. Entonces, por todas esas razones, queríamos no dejar de dar estos agradecimientos a los funcionarios del BPS que siempre tanto aportan, ayudan a estas actividades, que están hoy acá también ayudándonos, a los funcionarios de ONASPO que también silenciosamente trabajan para que esto sea posible y hoy también, algunos están acá, otros no. Entonces a todos ellos, muchas gracias a quienes nos han acompañado, porque esto era un desafío muy importante, el de plantearnos hacer una conferencia de este tipo, de este carácter, con personas y personalidades como las que hoy nos acompañan, que son tan destacadas y que tanto han estudiado como la propia conferencia así lo demuestra. Entonces, muchas gracias a todos y a los que han hecho. Que la sala de arriba también está llena, lo cual muestra el interés que ha habido por todo este tema.